los que se oponen a la luz en el Evangelio de San Juan, los que no aceptan esta palabra revelada. Es el mundo de la mentira y la violencia que se institucionaliza, se generaliza y luego es aceptada en cierto modo como normal. Este es el mundo negativo. Por este mundo no ruega Jesús, a no ser que los del mundo abandonen el pecado. Jesús, ¿por quién ora Jesús? ¿Por quién ora Jesús? Por los suyos, por los del mundo que acepta su palabra. Quizás algunos podríamos aquí pues hacer nuestros comentarios diversos, pero yo solamente quiero presentar esta visión de San Juan, porque ciertamente es precisamente en este mundo donde estamos, donde nosotros como iglesia hacemos presente el anuncio del Evangelio. La iglesia, como destinada a la salvación, está en el mundo para ser testimonio en medio del mundo. Ahora sí lo entendemos, ¿verdad? Estamos en el mundo para ser testimonio en el mundo. O sea, tenemos que diferenciar a qué mundo participamos, ¿verdad? De qué mundo nosotros somos. Bien, esta es una noción así rápida de lo que nos presenta el Evangelio de San Juan. Ahora, si es cierto que nosotros somos enviados a ese mundo, ¿cómo vivir la comunión y la participación, digamos, ahí donde somos enviados a este mundo? La cita que tenemos en el plan pastoral de la diócesis es precisamente extraída de este capítulo 17, solamente que en el versículo 21. Que todos sean uno como tú estás en mí y yo en ti. Que ellos también sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me has enviado. Esta es, digamos, la nota elemental del Evangelio que va guiando, digamos, nuestra presencia diocesana para llevar adelante nuestra misión en la diócesis. Es decir, la nota elemental de la unidad. La unidad. Y esta es, desde mi punto de vista, como una de las demandas quizás más importantes para nosotros. De hecho, en el mismo plan, en el plan misionero de pastoral se llama, ¿verdad? En el número 96 dice que la espiritualidad de la comunión da un alma a la estructura institucional de nuestra iglesia local en las relaciones entre unos y otros. O sea, da un alma distinta a las estructuras. Es decir, somos una estructura humana. La iglesia está conformada por laicos, sacerdotes religiosos. Somos humanos, pero aquí hay una espiritualidad de la unidad que nos hace diferentes. No solamente para vivir hacia nosotros mismos, sino al mismo tiempo para convertirnos en testimonio para aquellos que están en el mundo, porque es precisamente donde somos enviados. Y para esto, estas alusiones que nos hacían en la mañana sobre el punto de partida, ¿verdad?, de nuestro quehacer, que descansa precisamente en la persona de Jesús. Yo digo que nuestra mirada siempre tiene que estar, digamos, como dirigida hacia ahí. No existe renovación sin mirar a los orígenes de donde nosotros venimos. Nosotros no podemos revisar nuestro caminar en la diócesis si nosotros, por tanto, no echamos una mirada también a nuestros orígenes. Y hay que entender aquí nuestros orígenes, nuestros pasados históricos, no como
como una nostalgia, como a veces solemos verlo, ¿verdad? Sino como fundamento, es decir, donde están puestos nuestros pies. Porque gracias a de donde venimos, nosotros somos lo que hoy tenemos. Podríamos ser distintos, pero somos lo que somos por lo que nosotros hemos sido. Nos remitimos así, digamos, al Evangelio principalmente, a las comunidades cristianas, a los modos en que la iglesia de la Verapaz del siglo XVI para acá se ha venido organizando. Porque recordemos que con la llegada de la evangelización, todo aquello que hemos llamado las grandes intuiciones espirituales que existieran, comienza a tomar un camino distinto. O sea, nuestros pueblos comienzan a caminar de un modo distinto. No solo a partir de esto que hemos llamado la civilización. Y si es así, también a la luz de la manera en que hemos comenzado a relacionarnos, a vivir en comunión, a entender a la persona humana y a construir relaciones distintas entre nosotros. Y así sabemos que en la historia de la misma diócesis de Verapaz hay cosas ciertamente que todavía se cuentan casi como historias maravillosas, ¿verdad? Por ejemplo, lo que encontraron los frailes en el siglo XVI, el tema de cómo comienzan a evangelizar a través de la música. Es decir, cómo una catequesis con la simplicidad de la tradición a través de las historias contadas y cantadas. Todavía de las cosas preciosas que tenemos en esta diócesis es esa capacidad que tenemos de reunirnos y cantar y celebrar juntos. Yo siempre he dicho que una de las cosas que a mí me impresionó muchísimo en la Baja Verapaz, en Radinal en concreto, rezando los lunes esas misas hacia los difuntos, o aquí llegando al Cagabón, es el hecho de que toda la gente canta, que toda la gente reza, esos momentos tan profundos de sacar del corazón, de cantar con toda la fuerza del alma, que no es simple y sencillamente hablar al Dios eterno, sino y con las añoranzas de futuro, sino vincular nuestras raíces profundas. Esto es una de las grandes riquezas que sin duda tengan otras diócesis de Occidente, por ejemplo, pero esta es la nuestra. Y a partir sin duda también del testimonio y el sentimiento de quienes legaron sus enseñanzas y pulieron las normas de comportamiento cristiano. Se han desnaturalizado de tal manera que en lugar de vincularnos, de unirnos, son focos a veces de conflicto. Ustedes destacan, por ejemplo, el alcoholismo, el no identificar las razones principales por las cuales nosotros creamos una celebración, la figura de los chinames, de los mayordomos, ¿en qué se han convertido? Pareciera que son como, en algunos casos, como aquellos que van caminando paralelamente con nosotros. Vaya los conflictos que se tienen en la Baja Verapaz, especialmente con Vulco, Rabidal, ¿verdad? Los que hemos estado ahí sabemos. Y aquí quizás un poco menos. Pero entonces hacemos ese reclamo. ¿Cómo? Entonces aquí está el tema. La iglesia que nosotros queremos, dado que persisten estos elementos como cultura viva, y aquí un gran reclamo que yo también suelo hacer, porque por ejemplo a nivel de las celebraciones que las municipalidades y las instituciones no cristianas suelen hacer, las presentan casi como que fueran fósiles, ¿verdad? Fósiles muertos que hay que pintar como se pinta un molote. No, estas son culturas vivas que están asentadas no solamente en un pasado lejano, sino vivas, que siguen fortaleciendo nuestro corazón, nuestras almas, nuestros anhelos, a partir del cual nosotros nos reconciliamos, rehacemos nuestra propia vida. Entonces hay que partir de aquí. Uno de los ejes que algunos hemos reclamado y que no aparece, y pareciera que fue como una moda que estuvo pero desapareció en la diócesis, es el tema de la interculturalidad
o la interculturalidad o la inculturación, ¿verdad? Con estos lenguajes. Para mí esto es elemental para seguir construyendo y reconstruyéndonos en la comunión y la participación. Y como digo, a partir de aquí, atenderla a los más necesitados. Uno de los ejes es precisamente orientado a la atención social, el servicio a los pobres, el servicio a los más necesitados. Si este es el foco de atención de Jesús, Jesús sin esa mirada a los pobres, a los necesitados, dígase los leprosos, las viudas, el paralítico, etcétera, los ciegos, pareciera que el evangelio de Jesús no. Y aquí está la causa principal de él, aquí están los motivos esenciales de él. Pues para eso es precisamente en que nosotros nos organizamos y llevamos adelante la misión del Señor, para atender a los pobres. Y también un reclamo que hacían ustedes, que estuve poniéndoles atención, yo creo que nos obliga incluso a asumir con actitud cristiana compromiso político y social. Nos toca. O sea, no podemos nosotros ser estatuas mudas ante los problemas que están, ¿verdad? Una cosa es tomar una opción política partidaria y la otra cosa es iluminar nuestra realidad a la luz de los principios fundamentales del evangelio del Señor. Nosotros sabemos que no hay, como digo, sociedades modernas, las constituciones, las democracias modernas, que no llamen a la fraternidad, al bien común, a la igualdad, a los valores del reino. Pues bueno, si somos nosotros, la iglesia que está en el mundo, enviados al mundo, ¿cuándo nosotros vamos a hacer prevalecer estos principios fundamentales del evangelio? La idea principal, final que presentaba el padre José Luis es: si Jesús hubiera predicado solamente el amor y cantemos y alabemos al Señor, hubiera muerto de viejito, posiblemente, ¿no? La causa del Señor nos demanda compromisos a este nivel, pero si nosotros no estamos unidos, esto no es posible, ¿verdad? De ahí la radicalidad y la exigencia, para mí, de la comunión y la participación. Me llamó mucho la atención cuando los de la zona Polo Chic presentaban los criterios, ¿verdad? Esto insistieron, no conté las palabras, pero por lo menos 4 o 5 veces sí lo dijeron, de que esto es lo que las 6 parroquias, todo lo que nosotros llevamos como uno, porque lo llevamos entre todos. Ese es un buen criterio. Si lo tenemos entre la zona, pero no entre las zonas entre sí. Si lo tenemos entre las zonas entre sí, ojalá que también lo tuviéramos con la de la Baja Verapaz. El padre Luis Miguel, cuando habla de las zonas pastorales y habla de la Baja y la Alta Verapaz, siempre nos pone, por ejemplo, en algunas cosas, ¿verdad?, de la experiencia que hay en la Baja Verapaz. Él dice de que dice él, yo no sé por qué, pero él dice que en cierto modo están más organizados que nosotros. Bueno, si eso es así, les reto a que nos den el ejemplo y nos lleven adelante esta misión de la diócesis. Bien, ahora les tiro flores a los de la Alta. Bien, vamos entonces, la iglesia de Jesucristo, no de los santos de los últimos días, ¿verdad? Bueno, saben ustedes que por cierto han construido una mega iglesia allí en el cantón, ¿verdad? Vayan a conocerla, porque hasta el obispo va a sentir celo de tener una inmensa catedral, una cosa preciosa, ¿no? Bien, la iglesia del Señor, digámoslo, la iglesia de la Verapaz, la entendemos a la luz de cómo cada uno de nosotros nos identificamos como cristianos. Y sabemos que nuestra vocación como laicos, como sacerdotes o como religiosos, no se sustenta en nosotros mismos, ¿verdad?, sino que básicamente se sustenta en la persona de Jesús. Y
Y ejercemos nosotros o vivimos esta identidad en los límites de la iglesia. La iglesia, como mundo, digámoslo como a la manera de San Juan, es el lugar donde acontece esa revelación permanente y continua. Digo yo permanente y continua porque, digamos, lo que aconteció con el Señor es lo que sigue aconteciendo en nosotros. Y esto es lo que a nosotros nos da identidad. Los que estudian y han estudiado teología habrán escuchado de la encarnación y de la resurrección continuada. Es decir, Jesús no solamente se encarnó en un momento de la historia, sino que sigue manifestándose esa encarnación a lo largo del tiempo. La resurrección no es un acontecimiento simplemente del pasado, sino que es un hecho histórico que sigue manifestándose en medio de nosotros. Perder el horizonte, digamos, en ese sentido, es perderse en el entramado del mundo y en el caos de esta sociedad, de ese otro mundo que nos seduce. De ahí que me parece que es bien importante nuestra identidad. Cuando yo era patojo o joven, nosotros teníamos, como el joven suele tener, símbolos de identidad. Les pregunto, ¿cuál es el símbolo de identidad nuestro en la diócesis? De tal manera que nos identifiquen como cristianos, como católicos en medio del mundo. ¿O nos atrincheramos en qué? Pregúntenselo ustedes, ¿cuál es el signo de identidad? O como decía nuestro profesor de ética, o vivimos la identidad vergonzante, decía él, nos avergonzamos. Y por eso a veces confrontamos, ¿verdad?, a otros. Yo digo que la iglesia en el mundo y la diócesis en este mundo es la que está llamada a poner orden ahí donde hay desorden. Una de las dimensiones que el Evangelio de San Juan define del Satanás, del demonio, del príncipe del mal, es como aquel que representa el desorden, el caos. Y la dimensión, digamos, de los que están en el mundo y han creído en él son los que llevan el orden, son los de la luz. Pues bueno, más allá de decir a eso estamos llamados, es que no hay otro camino. Yo sí creo que a partir de aquí es donde, desde mi punto de vista, entendemos y nos definimos como aquellos que damos testimonio en este mundo. De ahí que para mí una de las grandes exigencias en este momento concreto que nos está tocando vivir, con todo el auge de la tecnología, con toda la crisis institucional de los estados, ¿verdad?, la corrupción y tal, nos toca a nosotros ser personas que dan testimonio en medio de este mundo, con lo que eso se deriva en un compromiso político y un compromiso social. Y es que somos discípulos y somos enviados a este mundo. Nosotros no podemos vivir sin mundo. Y aquí estamos obligados a tomar decisiones al modo de Jesús. Y a veces incluso oponiéndonos a los criterios de otros que han institucionalizado el mal. Y que con demasiada frecuencia nos acomodamos también en esas visiones del mal. Sigo pensando que para que nosotros también replanteemos esta identidad y nosotros entonces, siendo y estando en el mundo, podamos dar testimonio otra vez. Yo creo que el centro de atención siempre tiene que estar en la referencia preferencial hacia los más necesitados.
hacia los más necesitados, ¿verdad? Cuando hablamos aquí de este eje, casi siempre se habla de Cáritas y de pastoral social, pero no es eso exactamente, ¿verdad? O no solamente eso lo que para nosotros representa esa preferencia de atención a los más pobres. Yo creo que es una reflexión que tendríamos que hacer en otro momento y aparte. Y me voy hasta al final con este punto que se me hace un poquito más grande, ¿verdad? Lo que hemos llamado, es que aquí como no se mira nada lo que tengo aquí delante, por eso ya hasta me distraje de irlo poniendo, pues no sé. Lo que llamo aquí el discipulado permanente. Ahí está, pero se entiende, ¿verdad? El discipulado permanente. Ahí presenté un esquemita que desde luego no se ve, entonces ya no le pongo atención. Pero nuestra identidad como diócesis, nuestro testimonio como diócesis, la comunión y la participación como diócesis, que emerge especialmente de la figura de Jesús, y digámoslo así, desde la misión que tiene destinatarios definidos, nosotros lo podemos redefinir como queramos, pero en esa opción preferencial y de atención a los más pobres, a los pobres. Y podemos, si quieren, entender la figura de pobres bajo los conceptos del Evangelio de San Mateo o San Lucas, que hacen diferencias, pero no, los pobres, ¿verdad? Entendámoslo especialmente a partir de la figura de Jesús. Entonces, a partir de aquí, el discipulado permanente, el punto de partida está centrado especialmente en el bautismo. Posiblemente esto lo hemos escuchado 1 y 1000 veces. Y cuando damos charlas, pues centramos este elemento como clave, ¿verdad? Pero yo sí creo que no existe, digamos, otro punto de partida que no sea el bautismo. Y en ese sentido, la fe para nosotros se convierte como fundamento de identidad, como el sentido de identidad de nuestra condición cristiana en el mundo. El sentido de identidad, es decir, lo que me ayuda a responder el por qué yo soy cristiano, el por qué hago esto, el por qué he tomado esta decisión de vivir de este modo y no de otra. Es la fe. El amor como condición de nuestra práctica cristiana, pero desde nuestra práctica cristiana ética, en el cuidado especialmente de estos destinatarios que hemos venido llamando, ¿verdad? El amor como una praxis o la práctica cristiana ética. Sabemos que en la ética cristiana, el centro de todo el análisis de la comprensión de la ética cristiana cae especialmente en el amor. Yo pienso, ¿verdad?, que en el bautismo nosotros comprendemos esta dimensión. Y en lugares como la diócesis, con estas descripciones que solemos hacer de los problemas que encontramos dentro de en nuestro propio mundo, no solamente el mundo que queremos evangelizar, sino dentro de nuestro propio mundo, la autocrítica que solemos hacer hacia nosotros o hacia los sacerdotes o los sacerdotes de los laicos. Había que leer esos papeles que han puesto ahí. Las autocríticas que hacemos hacia nosotros mismos, ya no digamos las críticas que hacemos hacia ese otro mundo donde estamos llamados, con demasiada frecuencia tendríamos que revisarlo a partir de estas exigencias de la práctica ética del amor. ¿Cómo nos corregimos? O simplemente no nos corregimos, ¿verdad? ¿Cómo a veces un problema en medio de la comunidad paraliza toda nuestra misión? Entonces, ¿cómo nosotros logramos corregirnos a partir de los problemas que muchas veces son inmensos y terribles a veces, ¿no? ¿Cómo nos corregimos? ¿Cómo retomamos la misión nuestra en la diócesis? Y de aquí, si quiero decir una nota rápida también,
lo que refería en la mañana sobre la figura de Jesús, en cuanto que también determina nuestro sentido. El sentido que tiene que ver también con nuestra alegría, con no solamente nuestra identidad, sino el gozo de ser, de celebrar, de identificarme como aquel que está haciendo la misión de Jesús en el mundo. Y esto es lo que yo llamo la esperanza que alienta el sentido de la vida y que nos orienta en dirección de los grandes anhelos, en relación con las búsquedas que a lo largo de la historia nos han movido y traído hacia donde nosotros ahora estamos y somos. En este mismo orden, retomar la identificación en lo que hemos sido constituidos como cristianos. Sabemos que es a la luz de esto es donde nosotros hablamos de, pues, presentar como buenas noticias en este mundo caldeado de tantas malas noticias, ¿verdad? ¿Qué buenas noticias nosotros presentamos? ¿Cómo celebramos en medio de la comunidad? ¿Cómo nosotros nos convertimos en guías idóneos, cuyo estandarte principal, insisto yo en este aspecto, recae en el testimonio? Y ya voy a decir una nota rápida, ¿por qué insisto en esto del testimonio? El llamado que Dios nos hace siempre, sabemos que ha venido evolucionando en nosotros mismos a lo largo de los años. Yo no soy, desde luego, lo mismo ni siquiera de hace 5 años atrás. Ya no digo si comienzo a contar 10 años atrás y mi presencia en la diócesis. Y así como un niño, ¿verdad?, que va recreando su propia identidad, nosotros en la iglesia y especialmente en la diócesis hemos descubierto nuestra identidad y hemos venido ofreciendo nuestra propia vida. Vaya que muchos de ustedes ya son como veteranos en la diócesis. ¿Cuántos años tengo de servir en la diócesis?, podríamos decir. Y miren, esa identidad que no solamente va transformando nuestras familias, sino que al mismo tiempo nosotros vamos dejando herencia para aquellos que después van a continuar esta misión en la diócesis, es lo que también ahora nosotros representamos en este plan pastoral de la diócesis, porque es venir como recogiendo los frutos de lo que hemos sido. Y por eso es que sabemos que todos en la diócesis y desde nuestra condición cristiana hemos tenido pues un llamado, y cada uno ha respondido de una manera distinta y de ser, ¿verdad? Y por eso es que pues si alguien ha respondido al llamado del Señor en la diócesis y ha ofrecido su vida como catequista, como ministro, como chiname, como sacerdote, como religiosa, es precisamente desde esta exigencia donde nos toca dar nuestro testimonio. O sea, es precisamente ahí donde nos ubicamos como iglesia en este mundo. Y quizás desde ahí también donde nosotros nos hacemos como muchas críticas y autoevaluaciones hacia nosotros mismos, ¿verdad? Por ejemplo, una de las críticas que con demasiada frecuencia, seguramente vamos a leer ahí en lo que los laicos presentan hacia los sacerdotes y los sacerdotes a los laicos, es el tema del clericalismo, ¿verdad? Todo pareciera que está centrado en la figura del sacerdote, lo determina demasiado. Y la figura del laico casi como el servidor supeditado a la voluntad, no de Dios, sino a la voluntad del párroco, ¿verdad? Pero, digamos, el clericalismo, en ese sentido negativo, en cuanto que no es el que vincula, el que crea señales de comunión, sino muchas veces como un administrador de una institución
voy a decirlo aquí, sin espiritualidad y por tanto sin alma. Es un poco grosero decirlo, pero a veces es un reclamo que suele escucharse, ¿verdad? La iglesia entonces, y la nuestra, de la Vera Paz, si hemos reconocido que es aquella que da continuidad a la misma misión del Señor en el mundo, sabemos que es la que transmite en vasos nuevos, el mensaje del Señor. Tenemos que otra vez centrarnos a la luz de lo que nosotros pues hemos recibido de nuestros hermanos en el pasado. Evangelizar en ese sentido para nosotros en la diócesis, y aquí donde también hay que destacar algunos defectos que yo creo que nosotros con demasiada frecuencia, cuando hablamos de la iglesia que queremos, tratamos de combatir esos defectos. Yo lo digo así: evangelizar para nosotros no tiene nada que ver con defender o atacar o con las enseñanzas que la iglesia ha definido a lo largo de los años, sino en mostrar con convicción los principios elementales del evangelio, aún a costa de la propia vida. El discípulo de Cristo no se coloca en las trincheras de la confrontación. Posiblemente ustedes me dirán: ¿a qué viene esto? Lo que pasa es que entre nosotros y en la diócesis se ha generalizado muchísimo que evangelizar y llevar adelante la misión de la diócesis, ¿verdad?, es en gran parte pues todo este tema de confrontación con los evangélicos, todo este tema de defender la fe. Yo simplemente lo presento con esta única palabra: nos toca ser testimonios. Una iglesia que no es testimonio puede tener muchos argumentos para defenderse o para atacar, pero eso no convence. Yo sí creo que nos toca vivir. Si nosotros vivimos en comunión, si nosotros realmente oramos, celebramos y somos consecuentes con la identidad y con lo que hemos recogido del legado de nuestros hermanos, si nosotros recogemos en nuestros vasos el agua sagrada del evangelio, yo creo que esto a nosotros va dinamizándonos de tal manera que nos hace convincentes en sí mismos. Yo soy de las personas, no sé si muchos de los que están acá no piensen como yo, pero yo no soy de las personas que cree que va a desgastar 5 minutos para atacar a alguien defendiendo su fe. Yo creo que hay que presentar mi fe con lo que vivo, predicar a la luz de mi propia discernimiento, de mi propia comprensión de lo que es la iglesia, de lo que somos como cristianos, y esto para mí es lo que convence. Y ahí para mí son manuales que quedaron, desde mi punto de vista personal, pues anquilosados en los siglos pasados. Yo creo que necesitamos en la diócesis sacerdotes, religiosas, laicos, que viviendo nuestra fe, que recogiendo la herencia de nuestros antepasados a la luz del testimonio de ellos y no perdiendo el horizonte de los destinatarios finales, es como nosotros vamos a llevar adelante esta misión que se nos ha encomendado. En nuestra diócesis hemos visto con mucha alegría, pero también con mucha criticidad, el crecimiento y el fortalecimiento de movimientos religiosos centrados en tradiciones. Entonces, quizás por aquí está un poquito la crítica que también yo mismo me hago hasta eso mismo que he dicho, ¿verdad? Que no tenemos que mirar solamente hacia atrás, que ese mirar hacia atrás solamente puede distraer el no asumir nuestra identidad cristiana, pues que debemos fijarnos más bien en lo que debemos ser y lo que nosotros podemos alcanzar.
por eso sí tiene mucho sentido las críticas que a veces hacemos a los tsunamis y a las celebraciones, pero sin embargo descubrimos de que hay celebraciones católicas, por ejemplo, lo que ocurre en la Semana Santa, que no siempre son dinamizadas por lo que nosotros hacemos, sino a veces por algunas tradiciones que se activan cada Semana Santa y a veces simplemente desencarnadas de esta fraternidad, de esta dimensión profética que nosotros incluso hemos expuesto en el diálogo anterior. Muchas veces desencarnadas, simplemente es como tradiciones muchas veces centradas en la nostalgia. Tampoco que imiten, en cierto modo, prácticas enajenantes, muchas veces vinculadas al intimismo pentecostal, ¿verdad? Centrada en acciones vinculadas a protagonismo, la predicación alienada de la bendición de Dios, por ejemplo, estas ideas que tenemos de la bendición de Dios, no centrada en la gracia, sino en las exigencias casi esotéricas de la fe. Y esto a veces se nos ha metido en los movimientos en la diócesis. Peor aún, orientada en la búsqueda muchas veces de estatus religioso y económico. Yo sí creo que tenemos que montarnos en este tren, pero ojo con estos elementos. Para ir terminando, porque se me acaba el tiempo, acá todo se nos acaba. La religiosidad popular nos permite por lo mismo transitar sin mucho discurso en la historia de donde nosotros hemos venido. La evangelización sabemos que nueva siempre, ¿verdad? En el ardor, en los modos como la presentamos, con lo cual no niega, digamos, la riqueza, o no debe negar la riqueza de donde nosotros venimos. Yo he insistido mucho en esto. Y para eso pues nos toca escucharnos, celebrarnos, ¿verdad? No solamente juntarnos como en estas asambleas o en estos retiros diocesanos que tenemos, sino con mucha más frecuencia, sobre todo para esta dimensión de la autocrítica y recuperar esta dimensión esencial que es la del testimonio. Estamos, por tanto, y con eso sí termino, obligados a retomar la causa de Jesús desde su posición social frente a lo socialmente establecido. Para mí este es un punto clave. El Evangelio no puede ser entendido sin los destinatarios, sin los pobres. Nuestra misión en la diócesis carecería de sentido, ¿verdad? Si este llamamiento concreto de atención a los pobres. Y nos tocará pues asumir la voz de quienes proféticamente incluso asumen con verdadero profetismo su compromiso social y político. Termino. Muchas gracias.